La de Vietnam fue una guerra sin líneas del frente. Los soldados estadounidenses que llevaban a cabo operaciones de búsqueda y destrucción eran atacados por un enemigo escurridizo, la guerrilla del Vietcong. Para proporcionar un fuego de apoyo preciso y a tiempo a las tropas atrapadas en el fuego enemigo, el único modo posible era desde el aire. Aviones de combate. Apoyo aéreo a las tropas en Vietnam. La guerra aérea en Vietnam del Sur fue distinta a cualquier otra. En ella se vio todo el poder de la mayor potencia militar y económica del mundo, Estados Unidos, enfrentado a un enemigo escurridizo pero muy motivado. La mayor parte del tiempo la guerrilla del Vietcong resultaba imposible de distinguir de la población civil y además contaba con la ventaja estratégica de luchar en su propio terreno. Hubo muchos aspectos diferentes en la guerra aérea en Vietnam del Sur. Los aviones implicados variaban desde los bombarderos de motor de émbolos heredados de la Segunda Guerra Mundial hasta cazas a reacción supersónicos de Mach 2. Entre sus misiones más importantes estaba el apoyo a las tropas en contacto con el enemigo, la destrucción de reductos clave del Vietcong, la defensa de las bases norteamericanas y survietnamitas y la interdicción de los suministros comunistas tanto por tierra como por mar. En la guerra convencional, las misiones podían realizarse según el manual. Combatiendo contra los norteamericanos en Vietnam del Sur, los guerrilleros del Vietcong se convirtieron en maestros de la guerra no convencional. Tenían una gran experiencia, usaron una táctica adecuada y utilizaron el terreno con inteligencia. Confiaban en el norte para el constante reabastecimiento de hombres, comida, armas y material. Los estadounidenses tuvieron que idear un modo totalmente nuevo de combate para enfrentarse a ellos. 15 años antes de la implicación norteamericana en Vietnam, Francia se había visto involucrada en guerras en el sudeste asiático al intentar detener los movimientos por la independencia de sus antiguas colonias. El poder aéreo francés estaba compuesto básicamente por aviones de combate de hélices de la Segunda Guerra Mundial. La implicación estadounidense en la guerra aérea en Vietnam del Sur fue al principio pequeña. Viejos bombarderos de hélices, pilotados por el destacamento Farmgate, volaron hasta el sudeste asiático en octubre de 1961 para aconsejar a la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur. La inexperta Fuerza Aérea survietnamita fue equipada y entrenada por los estadounidenses y contaba con aviones de entrenamiento armados como el T-28 Trojan o aparatos de combate obsoletos como el A-1 Skyraider y el B-26 Invader. El destacamento Farmgate fue adecuadamente llamado primer grupo de comandos de la US Air Force.
Sus aviadores fueron los primeros estadounidenses que entraron en combate en Vietnam. Los combates fueron considerados inicialmente como un conflicto de baja intensidad y los norteamericanos idearon un nuevo término para describirlo: guerra contra insurgencia o COI. El T-28 era el avión de entrenamiento habitual de la US Air Force durante los años 50. Fue uno de los primeros aviones adaptados para la guerra contra el Vietcong y entró en acción en numerosas ocasiones, llevando casi 2 toneladas de bombas, cohetes y cañones en 6 puntos bajo las alas. Otro avión de combate desplegado durante los primeros años fue el bombardero Invader. Robusto y fuertemente armado, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, y había sido uno de los aviones más eficaces al servicio del Armée de l'Air a principios de los años 50. Los comandos del aire de Estados Unidos también apreciaban sus cualidades, operando 20 aparatos desde 3 bases hasta 1964, año en que permanecieron en tierra debido a fatiga en las alas. El Invader volvió a aparecer más adelante en Vietnam, en 1966, operando desde Nakhon Phanom en Tailandia. Realizaba misiones de interdicción nocturna contra la ruta de suministros de los norvietnamitas. Un ejemplo típico de misión de apoyo a las tropas durante esa primera época fue una acción a finales de noviembre de 1963. Una emboscada del Vietcong contra 2 puestos avanzados en la provincia de An Xuyen fue rechazada por los aviones estadounidenses y survietnamitas, que atacaron una y otra vez a baja cota y a corta distancia de las tropas propias. En 1964 la presencia norteamericana en Vietnam había aumentado drásticamente, lo que se reflejaba en el material desplegado por la US Air Force en el teatro de la guerra. Los destacamentos de asesores, como el Farmgate, fueron sustituidos por una amplia gama de aviones modernos de alto rendimiento para luchar contra el Vietcong. El primer avión a reacción con base en Vietnam del Sur fue el Martin B-57, una versión fabricada bajo licencia del bombardero táctico británico Canberra. Inicialmente fue desplegado para las misiones de reconocimiento Patricia Lynn, aunque en febrero de 1965 realizó la primera incursión de ataque de la US Air Force contra posiciones del Vietcong al este de Saigón. Los Canberra australianos también entraron en acción en Vietnam del Sur. Además de ser ampliamente utilizado en el apoyo aéreo en el sur, el B-57 también se convirtió en un importante avión en la campaña de interdicción nocturna contra la pista Ho Chi Minh. La US Air Force pronto desplegó más aviones rápidos para participar en la guerra en el interior de Vietnam del Sur. A finales de 1965 había 11 escuadrones operacionales en 4 bases. Uno de estos era una unidad de F-5 Freedom Fighter que llevaba a cabo una evaluación de combate llamada en clave Scotchy Tiger. Ideado como económico caza ligero, el pequeño F-5 demostró ser eficaz, aunque tenía un radio de acción y una capacidad de carga inferior que los demás aparatos de la US Air Force. A pesar de ello, el F-5 fue seleccionado por la Fuerza Aérea Vietnamita como su primer caza a reacción y entró en servicio en junio de 1967. Los survietnamitas compraron más de 140 aparatos que usaron principalmente como cazabombarderos. Sin duda, el reactor de ataque más importante de la US Air Force en Vietnam del Sur fue el Super Sabre. Si el F-105 Thundershift realizó las misiones más vistosas de ataque hacia el norte, el F-100 se convirtió en el pilar de la guerra sucia sobre el fango contra el Vietcong. Apodado Han, el F-100 fue el primer caza supersónico operacional de Estados Unidos. Diseñado como interceptador a principios de los 50, en el momento de su bautismo de fuego en el sudeste asiático, había pasado a ser un aparato de ataque a superficie. El F-100 no entró en combate en Vietnam, sino sobre todo en la guerra secreta en Laos. Inicialmente también tenía que participar en la campaña aérea estratégica contra Vietnam del Norte, aunque demostró ser inadecuado para esta función. En cambio, encontró su función ideal como reactor de ataque para dar apoyo a las tropas de Estados Unidos en el sur, donde la amenaza de las defensas aéreas era mucho menor.
Las primeras unidades que se establecieron en Vietnam del Sur llegaron en 1964. La presencia del Han aumentó tan rápidamente que en el momento culminante de su despliegue, en 1968, eran más de 200, repartidos en 4 escuadrones. Los escuadrones de defensa aérea se reforzaron con unidades de la Air National Guard. Los F-100 fueron finalmente retirados de Vietnam en 1971, tras 8 años en acción y tras haber realizado más misiones que cualquier otro avión estadounidense en el sudeste asiático. En 1969, por ejemplo, los Han realizaron unas 53.000 salidas de combate, mientras que los Phantom solo volaron 20.000. La importancia del Han en el esfuerzo bélico estadounidense queda reflejada por el hecho de que sus 360.000 misiones de combate suman más que el total de todos los demás aviones de combate de la US Air Force en Vietnam. Pero tal esfuerzo tuvo un precio. La US Air Force perdió más de 200 F-100 en combate. En el extremo opuesto de los reactores veloces en cuanto a rendimiento y elegancia estaba el Sky Raider, uno de los aviones más versátiles y valiosos de la guerra en el sur, cuyos orígenes se remontaban a un modelo de bombardero en picado de la US Navy fabricado a finales de la Segunda Guerra Mundial. El Sky Raider fue el avión de combate más importante en Vietnam a principios de los años 60, pilotado por los comandos del aire de la US Air Force y la Fuerza Aérea Sur-Vietnamita. Era un avión viejo, tan lento, que fue apodado Spat, el nombre de un caza de la Primera Guerra Mundial. Pero el Sky Raider tenía cualidades que los aviones más rápidos y modernos no podían igualar. Armado con 4 cañones de 20 milímetros, también podía llevar una gran carga de armamento muy variado. Y se defendía tan bien volando desde la cubierta de un portaaviones nuclear como despegando desde una pista en la jungla en plena estación de lluvias. Un piloto veterano declaró que con el Sky Raider podía lanzar su carga en un blanco a 15 metros de distancia. Podía permanecer en el aire durante 5 o 6 horas saturando al enemigo con fuego intenso y operar cuando el tiempo no era lo bastante bueno como para que volaran los reactores. Una zona en la que se requerían especialmente estas cualidades era en el rescate de los pilotos derribados, habitualmente bajo fuego intenso en algún lugar de Vietnam del Norte. El veterano Sky Raider, conocido como Sandy por su nombre en clave de radio, operaba conjuntamente con los helicópteros de rescate Jolly Green y coordinaba los rescates. Guiados por sus transmisiones de radio, los helicópteros de rescate se acercaban al punto de recogida, mientras el Sandy no dejaba de disparar para proteger al helicóptero. Los Sky Raider eran los últimos en alejarse del peligro, pues cubrían la retirada, y durante todo ese tiempo tenían que soportar el fuego enemigo. Aunque los F-100 dominaron la guerra en el sur, el F-4 Phantom también fue un importante avión de ataque a superficie.
Famoso como destructor de cazas MiG y avión de ataque en Vietnam del Norte, el polivalente F-4 también fue muy utilizado en misiones aire-superficie. Aunque los aviones veloces eran raramente tan precisos como los lentos Skyrider, podían lanzar una cantidad devastadora de carga bélica cuando se les requería para apoyar a las tropas, y su gran velocidad les hacía menos vulnerables al fuego antiaéreo. El Phantom fue utilizado por la US Navy, la US Air Force y la US Marine Corps. Durante la pausa de los bombardeos entre 1968 y 1972, fue utilizado casi exclusivamente como atacante a superficie. A mediados de 1970 se había convertido en el avión táctico dominante en la guerra, sustituyendo a los F-105 como principal avión de ataque en el norte y a los F-100 en el sur. La ausencia de un armamento fijo fue parcialmente resuelta con cañones exteriores, eficaces tanto para derribar cazas MiG como para ametrallar al enemigo. Una muestra de la intensa utilización del Phantom es que este fue el avión estadounidense más derribado en el sudeste asiático. Los F-4 totalizaron el 20% de las pérdidas de la US Air Force en Vietnam. Otro aparato que entró en acción tanto en el norte como en el sur de Vietnam fue el Skyhawk. Las alas aéreas embarcadas desplegadas en aguas del sudeste asiático pasaban la primera parte del crucero preparándose en la estación Dixie, antes de realizar misiones de apoyo en el sur para más tarde atacar en el norte. Operando desde bases en Chu Lai y Da Nang, los Skyhawk también daban a la infantería de marina su propio apoyo aéreo. Su rendimiento se vio afectado por las condiciones de calor y humedad de Vietnam, y requirió la ayuda de cohetes para poder despegar totalmente cargado desde las cortas pistas de despegue. El A-4 combinaba una gran agilidad con una sorprendente capacidad de carga de armamento en relación a su pequeño tamaño. Contrastando en términos de tamaño y potencia de fuego con el A-4, estaba el bombardero B-52 Stratofortress. Uno de los aspectos más controvertidos de la guerra en el sudeste asiático fue la utilización de los gigantescos B-52 como arma de contraguerrilla. Los B-52 realizaron en 1965 sus primeras misiones, que recibieron el nombre en clave de Arc Light. La US Air Force utilizó dos versiones del BAF, que operaban desde bases en Tailandia y en la isla de Guam. La versión B-52F podía lanzar casi 20 toneladas de bombas. Los modificados B-52D que les sustituyeron podían duplicar esa cantidad, lanzando la sorprendente cifra de 108 bombas a la vez. Estas bombas fueron lanzadas en ataques de saturación contra presuntos campamentos o concentraciones de tropas enemigas en el sur de Vietnam, Laos y Camboya. Debido a su terrorífica capacidad, el B-52 era el avión más temido por el Vietcong. Al volar a demasiada altura para ser vistos u oídos, los BAF eran como un terremoto que ataca sin previo aviso. Y cuando atacaban a objetivos como los soldados regulares norvietnamitas que sitiaron la base de la infantería de marina en Ke Shan, su efecto era devastador.
En la guerra de Vietnam se observó el desarrollo y la utilización en combate de muchas armas modernas, como las bombas guiadas por láser, que se utilizaron casi exclusivamente contra objetivos de gran valor estratégico como los puentes. Las armas de la guerra en Vietnam del Sur eran mucho menos sofisticadas. Los reactores de ataque a superficie norteamericanos lanzaron millones de bombas no guiadas cuya tecnología había sido mejorada. Los ataques a baja altitud fueron posibles gracias a las aletas de frenado de las bombas Snake-Eye, que permitían que los aviones atacantes escaparan antes de la deflagración de las bombas. El napalm se solía lanzar en recipientes como tanques de gasolina para atacar objetivos muy dispersos. Otra alternativa para atacar amplias zonas eran los cohetes con cabezas rompedoras, perforantes y antipersonal. Su efecto era devastador, equivalente a una andanada de una batería de artillería mediana. Los cohetes lanzados desde aviones solían ser de mayor calibre que los lanzados desde helicópteros. Los cañones fueron utilizados para ametrallar. La mayoría de aviones, con la notable excepción de los primeros F-4 Phantom, tenían 2 o incluso 4 cañones fijos de 20 milímetros. Los aviones de ataque en el sur fueron conocidos como los que se mueven por el barro, por el simple motivo de que luchaban casi en la superficie, viendo prácticamente el blanco de los ojos de los guerrilleros del Viet Cong. La guerra aérea contra el Viet Cong fue sobre todo una lucha a corta distancia. El apoyo a las tropas estadounidenses o survietnamitas en combate reñido con el Viet Cong requería una gran precisión en el disparo de las armas, con frecuencia a pocos metros de las tropas amigas. Como consecuencia, los ataques se tenían que realizar a muy baja altura. Eso podía resultar peligroso. Aunque los insurgentes comunistas no tuvieran armamento avanzado como misiles guiados, tenían muchas armas portátiles y los ataques a baja altura hacían que los cazas estadounidenses estuvieran incluso al alcance de las personales. Las armas portátiles y el fuego ligero contra los aviones fueron responsables del mayor número de aviones derribados sobre Vietnam del Sur. La mayoría de suministros para el Viet Cong llegaban por un laberinto de senderos a través de las junglas de Laos, Camboya y las regiones fronterizas de Vietnam del Sur, conocidos conjuntamente como la pista de Ho Chi Minh. La US Air Force se esforzó enormemente en tratar de cortar este suministro. Un arma eficaz que se desarrolló para esta guerra de interdicción fue el cañonero, una versión fuertemente armada de algunos aviones de transporte. El primero de estos fue el AC-47, una versión artillada del venerable transporte C-47, conocida como Spooky. Equipado con 3 ametralladoras de tiro rápido a un lado del fuselaje, también fue muy eficaz como arma de apoyo a las tropas, capaz de lanzar una lluvia de fuego devastador sobre el Viet Cong.
Para los reactores de gran velocidad resultaba difícil detectar un objetivo móvil bajo la espesura de la jungla, por no hablar de atacarlo. La respuesta estaba en el controlador aéreo avanzado, más conocido como FAC. Volando bajo a poca velocidad sobre el campo de batalla y exponiéndose por tanto al fuego enemigo, la peligrosa misión del FAC consistía en familiarizarse con su zona asignada de territorio, de forma que conociese todos los valles y colinas. Los lentos y frágiles Cessna, propulsados por hélice, tuvieron un papel vital espiando, identificando y marcando objetivos. Una vez encontrado un objetivo, el FAC llamaba a los aviones rápidos de apoyo aéreo. Los aviones tácticos podían ser armados y despegar a los pocos minutos de recibir la llamada de alguien que necesitaba apoyo aéreo. Con bases a lo largo de todo Vietnam del Sur, las tropas estadounidenses podían confiar en un rápido apoyo aéreo. Los Cessna disparaban cohetes de humo fosforoso blanco para marcar los objetivos a los reactores. Nadie esperaba que el FAC tocara el objetivo con sus cohetes, pero se podía utilizar el humo para indicar la posición precisa a los pilotos de los cazas. La misión del FAC era una de las más peligrosas de la guerra, y muchos fueron abatidos, pero con frecuencia resultaron cruciales para salvar a tropas amigas con las que se había perdido el contacto. En una guerra sin líneas del frente, las bases de fuego se convirtieron en la clave para controlar el territorio en disputa. Estas bases eran puestos fortificados, equipados con artillería, y desde allí salían las patrullas, pero también eran un objetivo tentador de atacar. Una base de este tipo de la Marine Corps era la base de combate de Khe Sanh, que fue rodeada, sitiada y atacada por los vietnamitas al iniciarse la ofensiva Tet en 1968. Khe Sanh estaba excavada en la jungla y rodeada por terrenos más elevados, controlados por los vietnamitas, que pronto estrecharon el cerco alrededor de la base. En Khe Sanh pareció que los vietnamitas querían infligir a los estadounidenses una derrota tan decisiva como la que sufrieron los franceses en Dien Bien Phu en 1954. Las fuerzas atacantes eran tropas regulares del ejército norvietnamita, equivalentes a 4 divisiones, armadas con artillería pesada y carros de combate. El sitio duró 4 meses y solo los aviones de Estados Unidos podían ayudar a la base. Se concibió y llevó a cabo una operación global para dar apoyo aéreo a la diminuta guarnición sitiada. El 21 de enero, en el momento más crítico de la ofensiva vietnamita, se realizaron 600 ataques aéreos.
Desafiando el intenso fuego antiaéreo y el mal tiempo, se realizó un esfuerzo enorme para reabastecer a la base y evacuar por aire a los soldados heridos. Pero tampoco en tierra había un mínimo respiro, pues Keshan era bombardeada constantemente. Mientras los suministros del puente aéreo continuaban, los Voodoo y otros aviones de reconocimiento de la US Air Force recogieron información precisa sobre las posiciones enemigas para los subsiguientes ataques tácticos por parte de los aviones de ataque de la Air Force, la Navy y el Marine Corps. El ritmo de bombardeos vietnamitas era intenso. En un solo día, 1.300 proyectiles de artillería impactaron en la base. La pista de vuelo, un objetivo principal, sufrió el ataque constante de la artillería y los morteros vietnamitas, por lo que los transportes tenían que sortear las explosiones durante el despegue. Este Hércules no lo logró. Cuando se volvió demasiado peligroso, los transportes lanzaron los suministros en paracaídas. Se hicieron más de 600 lanzamientos desde Transportes Provider y Hércules. Los ataques aéreos de Estados Unidos prosiguieron. El arma más terrible utilizada fue el B-52. Un soldado estadounidense describe un ataque. El ataque Arleigh de los B-52 fue realmente tremendo. No veías los aviones. Todo lo que veías era el aire desgarrado por el fuego vietnamita y el suelo tronando debajo de ti y tú aguantando. Ni siquiera sabías dónde estaban los aviones. Los norvietnamitas habían excavado una elaborada red de búnkers, trincheras y túneles alrededor de Keshan. Los ataques de los BAF de día y de noche los destruyeron. Los B-52 realizaron 2.700 ataques de apoyo a los sitiados en Keshan. Los aviones tácticos realizaron 24.000 ataques.
En abril de 1968, la primera división de caballería del US Army logró romper el cerco de las fuerzas del ejército norvietnamita para rescatar a los marines de Keshan. En el panel de anuncios del puesto de mando estadounidense en Keshan se podía leer: para los que luchamos por ella, la vida tiene un sabor que los acomodados nunca conocerán. El poder aéreo resultó decisivo para evitar una derrota importante de los norteamericanos, pero en otros lugares de Vietnam la historia fue muy diferente. En 1970 los estadounidenses habían empezado a retirarse del lodazal en que se había convertido Vietnam y a dejar su fuerza aérea táctica a los survietnamitas para que se defendieran ellos mismos. Tanto en el primer despliegue Farmgate en 1961, como en la operación a gran escala para dar apoyo a 500.000 de soldados en Vietnam del Sur, como en la retirada de los últimos aviadores estadounidenses en 1972, el poder aerotáctico tuvo un papel clave en el esfuerzo bélico en Vietnam del Sur. Por la naturaleza misma de la guerra de guerrillas, el uso a gran escala de la fuerza aérea en episodios importantes como la batalla de Keshan era infrecuente. Al contrario, los mayores logros de la Fuerza Aérea en Vietnam del Sur fueron a escala local, principalmente el eficaz apoyo a las tropas sometidas al fuego enemigo.